para la siguiente respuesta. Estos cambios que propone la Ley General del Trabajo afectarán a los beneficios de los trabajadores como el doble aguinaldo, el desahucio u otros beneficios sociales, y esto repercutirá directamente en las economías de las familias. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Nosotros no buscamos quitarle ningún derecho al trabajador. Por el contrario, actualmente tenemos 5,5 millones de trabajadores, de los cuales solo 1,5 millones están trabajando formalmente y haciendo sus aportes. ¿Por qué? Porque ni a la vieja clase política, ni siquiera a la central obrera le han importado los empleados. Han hecho política constantemente de la clase trabajadora y se han olvidado. Nosotros buscamos formalizar ese total para que nuestros trabajadores puedan gozar de todos los beneficios durante el tiempo que necesiten, de aquí hasta los 5 años, concretar esa garantía. Muy bien, gracias, candidato Luis Fernando Camacho. Ahora vamos a hacer las consultas a la candidata María de la Cruz Vallá. Reiteramos, en el pilar Generación de Empleo. Candidata, ¿qué opinión le merece el programa de reactivación del empleo de Yanine Áñez? ¿Usted le daría continuidad? Bueno, el problema y el programa de reactivación económica de la señora Yanine Áñez no existe. Es un programa electoral. No es un programa serio en el que realmente se pueda uno establecer o por lo menos sustentar un programa de reactivación económica. Hoy en día la reactivación económica hay que asumir considerando que la pobreza no es un concepto, es una persona. Y en esta dinámica se tiene que generar la creación de empleos, pero esta creación de empleos tiene que obedecer a un fundamento económico real. No vamos a ir a hacer temas financieros porque eso traería devaluación. Nosotros no podemos castigar al pueblo con devaluaciones después de todo este proceso corrupto que se ha robado nuestros dineros y que se ha robado nuestras oportunidades y que hoy nos tiene en las calles mendigando y tratando de sobrevivir. La creación de empleo necesita la fuerza de la cooperación. Esta fuerza de cooperación que se debe generar entre todos los sectores y fundamentalmente desde el gobierno, que debe impulsar mecanismos, medidas, planes y programas para que se pueda gestionar unas condiciones de empleo después de todo este desempleo estructural y que además nos han venido mintiendo porque dicen que el país tiene 4.73% de desempleo durante muchos años. Lo cierto es que tenemos casi 2 millones de bolivianos fuera del país precisamente porque tenemos y hemos hecho gala de un desempleo estructural y hemos exportado a nuestra gente porque hemos dado fin con nuestra matriz productiva. Hemos cambiado la misma al narcotráfico y al contrabando. Uno de los elementos fundamentales para lograr esto es apostar a las ideas. Hoy las ideas de los jóvenes son el capital fundamental de nuestra economía, pero no podemos abandonar a nuestros jóvenes y a sus ideas. Se cumplió el tiempo. 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo reactivar el empleo cuando como resultado de la crisis el Estado tendrá poco dinero para financiarlo? Como lo dije hace un momento, vamos a recuperar nuestros fondos de los corruptos. Todos los que han gobernado este país tendrán que dar cuenta, para empezar. Segundo, vamos a disminuir los salarios de todo el aparato de Estado, porque servir a Bolivia es un privilegio. Tercero, no vamos a negociar el pago de la deuda externa hasta que no sepamos quién se ha llevado ese dinero y dónde ha sido invertido y cómo ha sido invertido. Y tercero y cuarto punto, vamos a apostar a la energía creativa del pueblo boliviano sin castigarlo con devaluaciones, apostando al talento y sobre todo generando empleos. Cuanto más produzcamos, más debemos consumir lo boliviano, porque eso nos da fuentes laborales sustentables y dignas. Muy bien, gracias, candidata de ADN, María de la Cruz Vallá. Seguimos, reiteramos, en el eje Generación de Empleo. Consulta para el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo. Usted plantea que el principal problema de la economía hoy es el desempleo. El MAS ha insistido mucho en los bonos como mecanismo para paliar el efecto del desempleo en las familias, pero ¿eso no significa que han desmotivado a la gente a trabajar? Bueno,
primero empezar explicando que el problema en nuestro país no solamente es el desempleo, sino la falta de ingresos. El desempleo se va a abordar preservando los actuales y generando nuevos con toda la propuesta que dijimos en la primera pregunta, donde estamos enfocando mayoritariamente a la generación de empleo con toda la propuesta. En la segunda parte de la nueva de generar ingresos para la población están los bonos que habíamos mencionado, que es fundamental. Hoy el país está atravesando un problema sumamente serio. La tasa de desempleo el año pasado bordeaba el 4,3 y hoy estamos en 12%, se ha triplicado el desempleo, pero también la pobreza en el país. También hoy el pueblo siente hambre. Hemos recorrido varios departamentos, varias comunidades y estamos encontrando hambre en el pueblo boliviano y eso realmente nos duele y tenemos la propuesta para poder resolver el problema del ingreso y del desempleo. Ambas cosas son la propuesta que nosotros tenemos. Generar nuevo empleo, preservar este empleo, pero también preservar los ingresos de las familias bolivianas. Los bolivianos también son artesanos, son pequeños productores, son artesanos, son gremiales, son comerciantes y también hoy están sintiendo el problema porque las ventas han caído, porque no se está generando la economía que vivíamos hace 10 meses atrás. Lo que nosotros pretendemos, por lo tanto, es resolver el problema de fondo. Por ejemplo, en el tema del diésel ecológico vamos a generar 200.000 empleos entre indirectos y directos. Con la industrialización del litio vamos a generar 1.300 nuevos empleos entre directos e indirectos y 41 nuevas industrias que van a generar empleo para los bolivianos. Perfecto, candidato. Un minuto para la siguiente respuesta. Los jóvenes están muy afectados por el desempleo. ¿Qué harán para que ellos no tengan que emigrar del país? Bueno, primero que los jóvenes para nosotros son importantes, van a ser actores fundamentales, van a entrar a trabajar en nuestros ministerios, en nuestras empresas públicas, pero también tenemos para ellos programas para la gente que tenga iniciativas productivas, para los nuevos y jóvenes profesionales, mi programa Mi Primer Empleo, al margen de todos los beneficios de todos que van a gozar de nuestro programa de generación de empleo, también tenemos ciencia y tecnología para los jóvenes, para que se preparen, para que puedan avanzar en su conocimiento, así también la ciudadela tecnológica. En fin, tenemos varias políticas para generación de empleo, ingresos y sobre todo su incorporación al Estado como actores fundamentales, como lo venimos diciendo. Los jóvenes, nosotros vamos a hacer un gobierno con los jóvenes para todo el país. Perfecto. Gracias, candidato Luis Arce. Seguimos con las consultas para el candidato Chi Yun-chung en el pilar de generación de empleo. Candidato, 2 minutos para la primera pregunta. Su propuesta pasa por el impulso del desarrollo empresarial como mecanismo de crecimiento. ¿Cómo aseguramos que el sector privado se compromete a la generación de empleos que hoy requiere el país? Sí, en realidad tenemos que activar lo que es el contrato laboral y lo que es contrato civil. Entonces, si nosotros queremos gestionar mercado libre, entonces hay que activar el contrato libre, que es el contrato civil, y que no haya la persecución política y por parte del Ministerio de Trabajo a las empresas privadas y así de esa manera ampliarla. Pero ya que me sobra el tiempo, entonces lo voy a catalogarlo, lo que es la generación del empleo tiene que ser mediante la empresa privada. Otro que es la empresa pública que le da, pero son bastante limitadas y técnicas como estamos hablando de la minería y del yacimiento. Por otro lado, por esa razón yo estoy pretendiendo que baje el impuesto de IVA y la universalización de la factura y del AFP y de caja de salud obligatoria va a ser disipado con las empresas privadas. De esa manera activamos inmediatamente el 25% de la actividad económica de la empresa privada, que ellos mismos lo van a contratar a la gente. Otro, escuela, lo vamos a multiplicar por 8 horas de escuela. De esa manera vamos a dar desayuno, almuerzo y té para los escolares, lo cual lo vamos a gestionar leche de almendra, jugo de uva y cítricos que podemos alimentar a nuestros niños y activamos economía. Por otro lado, por parte del Estado vamos a gestionar la plancha metálica y hilo y la tela y la industria metalúrgica, lo cual puede inducir hacia lo que la fábrica de los automóviles, la computadora, haciendo gestión con Corea
del Sur. Otro es turismo en el Uyuni. Quiero gestionar toda una Disneylandia, todo un Las Vegas para los adultos, o sea, no la promiscuidad obviamente, pero gestión. Y otro es el desarrollo del campo. Vamos a gestionar monocultor y la madera, lo vamos a gestionar lo que es el desmontamiento de las zonas del campo para los campesinos. Muy bien. Candidato, segunda pregunta. En los años 90 se pensó que una fórmula correcta era dejar en manos privadas el desarrollo y el modelo fracasó. Se incrementaron las tasas de pobreza y desempleo y se debilitó mucho al Estado. ¿Cómo impedirá que esto suceda? Bueno, lo complemento lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, la mano privada significa que lo más que tenemos en día de hoy en Bolivia es el terreno, y resulta que el 70% de la población boliviana no tiene papeles al día. Entonces, si nosotros lo gestionamos, lo que es la regularización y la compensación del terreno en la urbanización, y además el campesino le regalamos el 5 hectáreas y desmontamos de esos lugares, y para la gente que regularice esos terrenos, pero a cambio que haga la construcción de sus departamentos dentro de un año, entonces vamos a dar hartísimo trabajo a los albañiles, a los electricistas, y de misma manera lo que es el desarrollo de la urbanización en general para que los inmigrantes extranjeros y de misma manera los bolivianos, que son 3 millones de personas que viven en lo extranjero, ellos puedan invertir aquí en Bolivia en la construcción de los departamentos, así que no necesitamos endeudar el país, sino viene la plata desde fuera hacia adentro. Perfecto, gracias, candidato. Seguimos revisando más información. Ahora nos vamos con Feliciano Mamani. Candidato, primera pregunta, 2 minutos para la respuesta. ¿Qué opina del programa del gobierno de Áñez para crear un fondo de garantía para la vivienda social de 5.000 millones de bolivianos? ¿Lo mantendría? Sí. A ver, lo que hay que ver es la realidad, cómo vivimos como bolivianos. Planes de vivienda han habido ya en los gobiernos anteriores, pero lamentablemente no ha resultado, no han sido beneficiados familias que realmente necesitan tener un hogar. Especialmente nuestros jóvenes, quienes conforman su familia, no tienen sus hogares correspondientes. Los primeros quienes asaltamos somos los que ya tenemos casas, los que ya tenemos vivienda. Hay un monto que estaría financiándose por parte de la señora Yanine Áñez, por lo tanto nosotros vamos a mantener, pero una parte. Vamos a ser claros en esta situación, tenemos que hacer un censo a las familias que realmente necesitan tener un hogar, a las familias que realmente necesitan tener un techo, y vamos a buscar aquellos departamentos que tenemos, terrenos que están recién urbanizadas. Hasta ahorita no tenemos los documentos de titularidad. Necesitamos trabajar en buscar la legalidad de aquellos viviendas que todavía no tienen los documentos correspondientes, para que de esa manera puedan acceder a este crédito de este plan de vivienda, de construcción de viviendas para las familias especialmente necesitadas. Es muy importante hacer conocer esta realidad. Así se vive. Yo veo en cada departamento hay muchos sectores que no están legalizados sus documentos. Esa es nuestra propuesta como partido. Perfecto, candidato. Segunda pregunta, 1 minuto para la respuesta. ¿Qué plantea para mantener el empleo en la minería cooperativista? Hoy por hoy, quienes tenemos un trabajo estable, quienes tenemos un salario mensual, son el 20% de la ciudadanía, y el 80% vive de un comercio informal. ¿Qué de nuestros jóvenes profesionales que salen año tras año de diferentes universidades? A ellos nadie se les da el empleo, de ellos nadie se preocupa. Ellos tienen que trabajar a medida de sus posibilidades. Como jóvenes profesionales, a veces tienen que ser choferes, ser comerciantes, ser mineros, y de esa manera también fomentar a nuestros hermanos microempresarios. Necesitamos hacer un trabajo, necesitamos de que nuestros hermanos puedan tener un trabajo digno, tener
las necesidades que hoy por hoy la población boliviana vive. Perfecto. Gracias, candidato Feliciano Momani. Seguimos con las consultas en este pilar que es generación de empleo. Consulta para el candidato Jorge Quiroga. Usted en varias de sus conferencias ha explicado la crisis y es consciente de la caída de recursos en lo que se denomina la economía naranja y es gravísima. ¿Cómo hará para impulsar la recuperación de estos negocios que son grandes generadores de empleo? Gracias, Ninoska. El trabajo en el empleo es preservar 650.000 empleos en riesgo de destrucción por las condiciones preexistentes del despilfarro del gas, de la quema de reservas de 14 años de abusos y el efecto recesivo del coronavirus. Porque hablar de los 450.000 empleos que vamos a generar en los próximos 5 años, haciendo de Bolivia el corazón integrador, verde, sostenible, la Bolivia digital, manufacturando aquí las baterías de litio en 5 años, no después de 10 años de hablar sin que pase nada. El mundo digital llega, Bolivia va a ser la capital mundial de manufactura de baterías de litio, generando acá los empleos de relojes, celulares, tabletas y todo lo que tengamos que hacer. Pero generar estos empleos requiere una base estable y la base estable es salvar los 650.000 empleos en riesgo y eso no se hace sin una inyección externa masiva de recursos al principio. ¿Para qué? Para ayudar a esa economía naranja. Hotelería, gastronomía, turismo están quebrados porque dependen del flujo de turistas y dependen de aglomerar gente, centros comerciales que están cerrados. Hay que inyectar esos recursos para darles capital de trabajo por 2 años con garantía del Estado, porque un país sin hotelería, gastronomía, turismo es un país sin alma y son el alma de Bolivia. Junto con ello, planes para generar empleo, como el plan que hicimos alguna vez, bonos para el desempleo formal, informal, renegociar, ayudar, aliviar a municipios, alcaldías, gobernaciones que van a enfrentar serias dificultades, dar alivio tributario, no pagar el IT, no seguir con el ITF porque el ITF no te va a permitir llegar a la economía digital. Esa es la base del corazón de la propuesta que tenemos, generar 450.000 empleos nuevos con la Bolivia manufacturando baterías de litio, la Bolivia digital, la Bolivia corazón integrador, pero esa base requiere salvar y preservar 650.000 empleos por la crisis profunda, que es la primera tarea del próximo gobierno. Tiempo, candidato, 1 minuto para la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Propondrá alguna normativa que obligue a los bancos a facilitar los créditos? Inyectaremos liquidez, no es solamente cuestión de hacer normativas. Si no hay liquidez y no se paga la banca, tus depósitos están allí también y no quieres verlo en riesgo. Si no hay una inyección externa, se puede llegar a un colapso financiero y dificultades enormes. Por eso es imprescindible arrancar el gobierno con el programa de cooperación de 8.000 millones de dólares para salvar la economía. Y escuchen bien lo que se dice acá. La economía está al borde del abismo, yo la voy a salvar y voy a proyectar la Bolivia digital del futuro. El MAS que está diciendo que al borde del abismo va a apretar el acelerador y a estrellarla. La moratoria de deuda externa multilateral, cuando uno paga 700 y recibe 1.500, tenemos flujos netos positivos. Si usted, un banco, recibe más de lo que amortiza, es un suicidio cortar el oxígeno económico en un momento de profunda crisis. Esa propuesta estrella la economía después de que la dañaron. Yo la salvo, preservo los empleos y proyecto la Bolivia del futuro. Perfecto. Gracias, candidato Jorge Quiroga. Consultas en el mismo eje temático generación de empleo para Carlos Mesa. Candidato, la generación mejor formada de bolivianos tiene entre 18 y 35 años. Sin embargo, la gente mayor a 55 se resiste a jubilarse. ¿Está dispuesto a llevar un proceso de jubilación obligatorio para dar cabida laboral a esa generación? Tenemos que establecer una lógica muy clara. La jubilación tiene que ser un incentivo en la medida en que tus condiciones de jubilación sean mejores que lo que son hoy. Son condiciones de jubilación que no te invitan a jubilarte y en consecuencia hay que modificar ese espacio y hay que modificar esas condiciones en el conjunto de las AFPs a partir de lo que representa un cálculo nuevo sobre el tema. Pero lo fundamental, la palabra clave aquí es empleo. Empleo que quiere decir la posibilidad de futuro. Hace un par de semanas conversé con una madre joven, Jacqueline, que se contagió del coronavirus porque su hijo estaba contagiado de coronavirus, un pequeño de 5 años.
tuvo que detenerse en su trabajo y dedicarle todo el tiempo al pequeño hasta curarse ambos, y tuvieron dos problemas. El problema de que no había quien los atienda ni cómo, otra vez el coronavirus, y el desempleo. Jacqueline tuvo que dejar su trabajo para atender a su hijo. Ese problema es el que tenemos que resolver. El problema del empleo se resuelve a partir de que tú, que tienes una imposibilidad de conseguir trabajo, tengas un crédito que te permita acceso fácil, interés bajo, plazo largo, fondo de garantía del Estado, que te permita acceder realmente a un crédito que no sea pura literatura, que no te digan una cosa por otra. Establecer un incremento de lo que representa el monto de dinero que vamos a darle a los sectores generadores de empleo, micro, pequeño y medianos empresarios que necesitan un respaldo desde el punto de vista financiero con garantía estatal. Y algo muy importante, que el carnet no sea, el carnet de partido, no sea la muñeca, no sea el elemento que te permite entrar a un trabajo, sea público o privado. En ese contexto, estamos hartos de 14 años de fraude y corrupción. Gracias, candidato. Segunda pregunta, 1 minuto para la respuesta. Usted ha sido muy crítico con las empresas públicas, pero estas son grandes generadoras de empleo. Hay una preocupación por saber qué hará con las empresas públicas, cuáles mantendría y cuáles cerraría. La preocupación por las empresas del Estado no tiene que ver conmigo, tiene que ver con una pregunta fundamental. ¿Por qué en 14 años tenemos empresas X, no importa el número, muchísimas, con un nivel de pérdida del 65%? El 65% de las empresas estatales pierden plata. Eso demuestra corrupción, eso demuestra despilfarro, eso demuestra un conjunto de cifras maquilladas que no nos dicen nada. Eso te permite decir que se puede vivir con 100 bolivianos para la canasta básica. Eso demuestra que lo que tuvimos fueron hechos de corrupción, de falta de transparencia y de una lógica acción puramente partidaria. Empleos solamente para masistas, empleos solamente en la administración pública para generar respuestas, es decir, vamos a industrializar. 1.000 millones de dólares para la industrialización y ahí tenemos la planta de urea. ¿Eso es una empresa estatal válida? No estamos en contra del estatismo, estamos a favor de un estatismo que sea eficiente. Gracias, candidato.